En el video de hoy vamos a estar haciendo más manualidades miniatura. Hace algunas semanas les subí un video donde hice mini manualidades con estas cajitas de Real Littles. No sé si lo estoy pronunciando bien. Esta, por ejemplo, es como para colorear, pero me acuerdo que hicimos unas mini bombas de baño, un mini terrario, estaban súper bonitas. Y les pregunté si querían ver más y la gran mayoría de ustedes me dijeron que sí, incluso me escribieron dónde podía conseguir más. Conseguí estas dos, esta es como para pintar una mini mochila y esta es para pintar un cuadro, o bueno, pequeños mini cuadros. Vamos a ver qué tal están. Hasta ahorita nada más he podido conseguir estas porque las otras que encontré ya las habíamos abierto aquí. Pero, para no nada más abrir estas dos, también compré estas. Estas son de Miniverse y no sé si recuerdan, pero ya antes yo había hecho una bolita de estas que era como comida en miniatura con resina, obviamente de decoración, y ahora sacaron estas bolitas que es como para hacer terrarios, acuarios, mini velas y bueno, varias cositas que se me hicieron súper bonitas que me gustaría intentar hacer. Creo que hay hasta mini jabones, a ver qué me toca. Son sorpresa, aquí no puedo saber qué me va a tocar. Compré dos esperando que no se repitan porque ya me ha pasado antes que se repiten las esferas. Oh, miren, aquí está todo lo que podemos hacer. Ay, están bien bonitas. Comenten si ya han visto de estas. Quiero comenzar con esta de la mini mochilita porque va muy de acuerdo con la temática del regreso a clases. Vamos a abrir esta cajita. Y bueno, vamos a abrir la cajita. Miren, aquí trae como un pequeño instructivo. Lo que me gusta de estas cajitas es que puedes ver qué te va a tocar y tú elegir lo que más te guste. Ah, este ya lo hicimos. Fue el de las mini bombas. Ay, nos falta este de la pequeña cajita de luz. Creo que ahora sí ya hicimos casi todos. O bueno, ya habremos hecho casi todos excepto este. A ver. Ah, ya me acordé que aquí traía una calcomanía. Y esta es la mini mochilita. Ay, qué bonita está. Me recuerda a las mochilitas de esta misma marca. Y viene vacía. Está súper bonita. Ay, miren, trae estos marcadores, trae 4. No sé si serán marcadores textiles o nada más permanentes o de agua. Están bonitos. Aquí trae la... Ah, miren, este trae un separador diferente. No sé si recuerdan, pero en los videos anteriores traían como unos separadores muy chiquitos para ponerlos así. Y aquí trae un separador grande. Y también trae estos dos ganchitos. ¡Ay, miren! Esto es para que le pongas tu nombre. Es como una etiqueta. Y aquí está el instructivo. No dice si los marcadores son de pintura textil o permanentes o de agua, pero bueno, vamos a ver qué tal funcionan en esta mini mochila. Lo primero que quiero hacer es ponerle esto, que es como una etiquetita. Y según el instructivo va aquí arriba. Listo. También se supone que le podemos poner uno de estos ganchitos aquí y otro aquí. Así. Y pues ya es todo lo que trae. Ya podemos empezar a pintar la mini mochilita. Pues el unicornio lo voy a pintar todo de rosita. Se siente como si fueran marcadores permanentes. Ya pinté todo el unicornio y vean cómo se ve el marcador. No se corre, así que yo creo que sí es marcador permanente. Igual al final puedo intentar ponerle poquita agua para ver si se despinta o no. Pero primero vamos a terminar de pintar esta mini mochilita. Ya terminé de pintar toda la mochilita y así me quedó. En algunas partes es un poquito difícil dibujar porque se parten las figuras y no sabes exactamente qué es. ¿Pero qué les pareció? Creo que los marcadores son permanentes porque sí me manché los dedos y no me pude quitar las manchas. Pero igual le vamos a poner poquitita agua, al cabo la mochilita es como impermeable. Y efectivamente son marcadores. Ah, no, sí se está cayendo un poco. Se manchó poquitito aquí, pero la pintura no se ha caído, entonces yo supongo que son de los marcadores permanentes. No creo que sean marcadores textiles. Este kit me gustó mucho, sobre todo si les gustan las mochilas miniatura y las manualidades. Este kit les va a encantar porque van a poder decorar su propia mini mochila. Ay, miren, así me quedó la etiquetita. ¿A ustedes qué les pareció? Bueno, pasemos con el siguiente kit. Vamos a hacer la segunda manualidad miniatura. Esta vez haremos la esfera de Miniverse. Vamos a ir alternando uno de Miniverse y otro de Real Littles por si estas me salían repetidas. Espero que no. De estas creo que hasta hay unas como para hacer manualidades de Halloween.
Díganme si quieren que consiga de esas esferitas. Todavía traigo los marcadores en los dedos, no se me quitó. Y vamos a ver... ¡Ay! Se ve interesante. Miren, trae unas pincitas. ¡Ay! Me tocó el kit de velas. Aquí dice que son mini velas. O velas, algo así. Son los vasitos. ¡Qué bonito! Esto va a ser lo que va a simular la cera. Ah, sí, dice que se llama Beeswax. Sí, es cera. Los instructivos en varios idiomas. Creo que es una mesita. Otro instructivo. Esto ahorita les voy a mostrar para qué sirve. Y aquí trae más cositas, ok. Esto se supone que se puede acomodar así, como si fuera un mueblecito. Miren, así se acomoda. ¡Tarán! Y esto puede servir como para las muñecas o para alguna cosa miniatura que estés haciendo. Ah, esto está aquí. Así va. Se ve súper bonito, me encanta. Pero bueno, primero tenemos que hacer las velitas. Yo creo que las voy a hacer aquí. Vamos a usar esto como si fuera una mini mesita. Vamos a ver qué venía aquí. Un platito de decoración. ¡Ay, qué bonito! Y aquí, ¿qué más? Dice que tengas un día soleado. ¡Ay, hice el pabilo! Y las basecitas. ¡Chispitas! No sé si se acuerdan que hace tiempo yo hice una vela grande con chispitas. Bueno, ahora vamos a hacer una miniatura. ¡Ay, qué padre! Esto está bien bonito. A ver, tengo que leer el instructivo. Y ahorita ya comenzamos a hacer las velitas. Miren, estas son todas las mini manualidades que podemos hacer. Yo pensé que eran bien poquitas, pero hay bastantes. Y esta fue la que nos tocó. Son velas de cumpleaños. Y aquí está el instructivo. Creo que no van a ser con cera de verdad. Creo que estas son como nada más decorativas. Esto seguramente es una resina que parece cera, pero no creo que se puedan prender. Bueno, igual vamos a intentarlo. Voy a hacer las velitas en esta bandejita. Me encanta cómo traen hasta el papelito para que parezca que es como de ese cartoncito que evita que se rompa el cristal. Están súper bonitos los vasitos, vean. ¡Ay, uno es más grande que el otro! Vamos a abrir el pequeño empaque. ¡Ay, está bien bonito! ¡Ay, esto no se siente como pabilo! Definitivamente estas velitas no se van a poder prender. Todo esto es de plástico, no se siente como de material del que están hechas las velas. Así que no se pueden prender. Oh. Y aquí se supone que viene la cera de abeja. Atrae las pincitas, pero pues no las he utilizado mucho. Esto es resina y cuando se seca, endurece muchísimo. Ok, así está. Y vamos a ponerle unas cuantas gotitas. Nada más como para que separe el pabilo a la mitad. Voy a usar las pincitas para enderezar el pabilo de esta velita. Ok, creo que ya están como paraditos. Y para secarlos tengo que ponerlos en el sol. Pero también puedes usar alguna lámpara UV de esas que se usan para secar las uñas. Nada más voy a retirar mi resina porque la voy a necesitar más adelante. Dice el instructivo que entre 5 y 10 minutos. Vean cómo brilla. ¡Ay, se cayó! Bueno, sí, está derechito. Le voy a volver a poner las pincitas porque siento que se está como enchocando. Igual con las velas esto suele pasar, pero tienes que ponerle como una partecita de metal o un palito para enderezar el pabilo y no te quede todo chueco. Yo creo que ya. Ahora vamos a terminar de llenar las velitas. Y por último le vamos a poner unas cuantas chispitas. Así decía el instructivo. Las velitas que yo hice que eran como con temática de cumpleaños, yo les pegué las chispitas por todo alrededor del frasco. Pero pues aquí es por fuera, para que se noten. Yo me imagino que si las pones adentro no se van a notar. Le voy a dar unos golpecitos para que no queden burbujas. ¡Ay, qué bonitas están quedando! Y bueno, ya nada más vamos a secarlas. Aquí todavía me quedó poquita resina, pero esa ya no la voy a utilizar. Yo creo que le pongo unas gotitas para que no se vayan a despegar las chispitas. Olvídenlo, eso no fue tan buena idea. No, eso no fue buena idea porque se ve feo. Y ahora sí, vamos a sacar todo. O curar. La palabra es curar. Y así quedaron estas mini velitas. Igual como les había dicho, también se pueden secar en el sol. Pero como ahorita ha estado lloviendo donde yo vivo, no hay mucho sol. Y ¡tarán! Así están mis velitas. Parecen más bien como malteadas por tantas chispitas que les puse. Vamos a quitar el exceso. Yo sé que les va a dar curiosidad por ver si prenden. Y esto no lo debería hacer. Igual lo voy a intentar para que ustedes no lo hagan. Nada más vamos a intentar prender la chiquita. Como ya les dije, no tienen nada de cera, ni pabilo, ni nada. Pero pues... Y pues miren, no prendió. No se prendió, el pabilo se empezó a derretir porque, pues como ya les había dicho, es de plástico. Y los pabilos reales de las velas suelen ser como de un tipo de hilo. Igual están muy bonitas, como decoración están súper bonitas. Y ya nada más las ponemos aquí para decorar.
alguna pequeña casita de muñecas. Creo que se ve bien así quemadita porque sí parece como que era una vela que se prendió en algún momento. Aún me sobró un poquito de resina y chispitas. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer con esto? No sé si alguna figurita. Es que ya no trae más cositas para hacer. Igual lo voy a guardar por si después le encuentro alguna utilidad. Me gustaría que me dijeran qué les pareció este kit para hacer velas. A mí me gustó mucho, pero yo sí esperaba que fueran velitas de verdad. Creo que sí podrían haber incorporado cera para hacer unas mini velitas reales. Pero igual me encantó. Pasemos con el siguiente. Vamos a abrir el tercer kit miniatura. Este es otro de Real Littles. Este es para pintar un mini cuadrito. ¡Ay, están bien bonitos! A ver cuántos trae. Yo me estoy volviendo súper fan de estos pequeños kits miniatura. Díganme si quieren que abramos más kits así como estos. ¡Ay! Los pequeños lienzos. ¡Ay! Este es un pandita. Claro que los voy a pintar los dos. Creo que este se llama caballete. Igual corríjanme si me equivoco. Se ve súper resistente. Aquí trae el separador para que puedas utilizar esta cajita en lo que tú quieras después. Esto no sé para qué será. ¿Será para ponerle agua y aquí limpiar el pincel? A lo mejor, ¿verdad? ¿Ustedes para qué creen que será este frasquito? Las pinturitas. ¡Ay! ¡Ay! Es un pincel de madera. Yo pensaba que iba a ser de esos que son de plástico, que suelen traer las acuarelas. Y bueno, el ganchito para ponérselo a la cajita. Vamos, que sí creo que aquí tengo que ponerle agua. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería ponerle agua? De pinturitas trae amarilla, como fuchsia, azul, rosita y morada. Pues sí trae bastantes colores. ¡Ay, ven qué bonito! Ya traje agua en el botecito y vamos a comenzar pintando el pandita de cupcake. Lo voy a pintar morado. ¡Ah! La pintura sí está bien, no está seca. ¡Qué bien! Vamos a cambiar de color, así que voy a mojar mi pincel y voy a secar el pincel con una servilleta. Ahora vamos a agarrar el más rosa, la pintura más rosa. Y ya terminé mi mini cuadro. Sí me costó algo de trabajo pintar con el mini pincel, sobre todo en el caballete, así que hubo un momento en el que lo levanté y pinté así. Algo que también me gustaría decirles es que la pintura se traspasa, miren. No le di una segunda capa de pintura porque pensé que se iba a desaparecer la parte negrita que es el dibujo. Y los ojos tampoco se los pinté, se los dejé blancos. Creo que se ven bonitos de blancos. ¿Qué les pareció este mini cuadrito? Ahora vamos a pintar el gatito bebida. El gatito bebida de tapioca. No sé cómo se llaman estas bebidas. Yo siempre les he dicho bebidas de tapioca porque esos son estas bolitas de aquí abajo, tapioca. Pero ustedes comenten cómo se llaman. Accidentalmente mi mini cuadrito se manchó con pintura azul de una gotita que cayó por aquí. Pero ahorita vamos a ver si lo puedo arreglar. Este gatito lo voy a pintar de rosa. Y así quedó mi pequeño cuadro de gatito. La bebida la pinté morada porque estoy simulando una bebida que se ha vuelto súper popular que se llama taro. Platíquenme si ustedes ya la han probado. Yo la probé y la verdad es que no me gustó. Pero bueno, así quedaron mis dos cuadritos. ¿Cuál les gustó más? ¿El pandita o el gatito? Comenten. Lo que debo decir de este kit es que las pinturas pintan súper bajito. Pero supongo que está bien porque es para que se note el dibujo. Y además es un poco difícil dibujar con un pincel tan chiquito. Creo que este kit me gustó más que la mochilita. Este me pareció más relajante. Y bueno, pasemos con el último kit. Y por último vamos a abrir otra esferita del Miniverse. A ver si no nos toca otra vez las velitas. Porque lo malo con estas esferitas es que como tú no puedes elegir lo que te toca, a veces te pueden salir repetidas. Y ya me ha pasado. ¿Creen que nos toque otro set de velitas o creen que nos toque algo diferente? Comenten. Vamos a ver si le atinan. Yo quiero que me toque una plantita. 1, 2, 3. ¿Ya escribieron? Ok, vamos a abrirla. No. Parece que es otro set de velas. Es lo que les decía, como que sacan los mismos durante una temporada y después sacan otros. Yo creo que es por tiempo, no sé, durante todo, por ejemplo, agosto sacan puras velas, septiembre puras plantitas, así me imagino que le hacen.
Ah, no. Bueno, este es de lavanda. Van a hacer unas chispitas de lavanda. Aquí están los pabelitos. Bueno, no es tan malo que sean velas y que sean diferentes. Lo que me preocupaba es que también fueran otras velitas de cumpleaños. ¡Ay, miren esta charolita! Vamos a ver los botecitos, ¿cómo son? ¡Ay, aquí parecen frasquitos! ¡Qué bonitos! Sí he visto velas así como estas, de esas que venden con un montón de aroma. Supongo que se pueden abrir. Así se pueden abrir. A ver, voy a buscar en el instructivo cuáles velas me tocaron. ¡Son estas! De estas sí había visto varias, pero las había visto creo que en blanco. Y el procedimiento va a ser el mismo. Sí, miren. Y bueno, vamos a acomodar todo para hacer mis velitas. Les voy a quitar la tapita. Vamos a abrir la cerita esta. Ay, este ya no traía el taponcito que la otra. No sé si se acuerdan, pero el otro botecito traía un taponcito encima. Bueno, vamos a ponerle la boquilla esta. ¿Listo? Los mini pabilos. Me encanta cómo viene hasta en su empaque chiquitito. Ahora sí voy a intentar utilizar las pincitas. Aunque sea para poner los pabilos. Oigan, se me ocurre que le puedo ir poniendo por capas estos brillitos. Digo, estas chispitas. Sí, puedo ponerle poquita resina y luego chispitas y luego resina y así. Para que no tenga nada más en la superficie, sino también a la mitad. Sí, sí lo voy a poner. Voy a hacer eso. A ver, vamos a abrir la bolsita. Y ahora la lámpara. Más resina. Y ahora la lámpara. No sé si es imaginación mía, pero las chispitas como que me huelen a lavanda. Nada más que están tan chiquitas que no sabría decir si es verdad que huelen a lavanda o me lo estoy imaginando. Y por último, una capa más de resina. El platito se me ensució de resina, así que se lo voy a quitar, porque si no, después que le pase la lámpara, esto se va a poner muy feo. Y por último le voy a poner más chispitas de lavanda. Así quedaron las velitas. Esta vez sí me terminé todas las chispitas moradas. Ya nada más les voy a cortar un poquito el pabilo. Ahí sí me quedó como chueco. Lo que no sé es cómo les voy a poner la tapita. Ah, bueno, se puede poner así. Es que llené todo el frasquito y tenía que dejar un pequeño espacio para poderlas tapar. Igual creo que se ven bonitas. ¿A ustedes qué opinan? ¿Cuáles les gustaron más? ¿Estas o las de cumpleaños? A mí me gustaron más estas porque me gustó el detalle de los frasquitos y me gustó mucho este platito todo dorado. Pero me gustaría saber a ustedes cuál les gustó más. Esta es la última manualidad miniatura de este video. Y estas fueron las 4 manualidades miniatura que hicimos hoy. ¿Cuál les gustó más? Mi favorita fueron los mini cuadritos de Real Littles. Y de hecho creo que me gustan más las mini manualidades de estos kits que las otras de Miniverse. Porque estas sí son como manualidades reales. Y las otras son cositas nada más miniatura de decoración. Aunque bueno, ustedes díganme cuál les gustó más. Lo malo de estos kits de Real Littles es que abrimos todos. Ya nada más me falta el de las luces. Si lo consigo después se los muestro aquí. La mochilita también me gustó mucho. Me gusta como para monedero o para guardar cosas pequeñas. Y bueno, estas mini velitas, lo que más me gustó es el mueblecito, que traen el mueble y todo para que tú las acomodes en algún área miniatura que quieras decorar o en una casa de muñecas. Yo creo que esto queda perfecto en una casa de muñecas. Pero bueno, ustedes comenten cuál de estos les gustó más y cuál fue el que menos les gustó. Díganme si quieren que abramos más de estos kits y no se olviden de darle muchos likes a este video. También comenten qué otros kits de manualidades o de DIY les gustaría que probáramos en un próximo video. Y bueno, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. También pueden seguirme por mis redes sociales, por si por allá me quieren mandar algún video que quieren que hagamos aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!